solo en tu luz veremos la luz y por esa luz somos la luz del mundo. En nosotros verán la imagen de tu Hijo, el primogénito. Somos tu imagen reflejada en la tierra, somos la imagen de tu gloria, Señor. Somos la sal y la luz de este mundo, y tú eres nuestro Padre. Somos los frutos y tú eres la vid, no somos nada separados de ti. Tú nos transformas con tu verdad y nos llenas de tu gracia. Hoy vístenos de gloria, vístenos de luz, y en tu luz veremos la luz y por esa luz somos la luz del mundo. En nosotros verán la imagen. Como se ha mencionado antes, qué bueno es estar en la casa del Señor. Dígaselo a la persona que está al lado suyo. Qué bueno, dígalo, qué bueno es estar en la casa del Señor. Cuando nuestro hermano amado Salvador habló acerca de la mujer samaritana, esa es una de las porciones de la Escritura que yo más me gozo, porque me identifico con ella, con esa necesidad y esa búsqueda constante. Y hay una porción cuando ella dijo lo siguiente, y dice así, en el verso 15 de Juan 4, dice, y la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Cuando ella hizo esa declaración, eso es una declaración de migración. Porque si usted va a la misma fuente a procurar agua, no va a haber una transformación. Y ella dijo, ya yo no quiero seguir buscando el agua en el mismo sitio que yo la buscaba. ¿Por qué? Porque esa agua no me sacia. Y esa porción de Ageo, donde es una realidad, muchas veces nos afanamos tanto y operamos en el sudor
Y a veces no sabemos ni a dónde ir ni qué hacer y nos frustramos y nos amargamos y a veces nos salimos de la diana, pero sabemos algo, que su fidelidad es para siempre. Y Él es un Padre fiel que preserva en cada uno de sus hijos esa simiente de Cristo. Diga, yo cargo la simiente de Cristo. Yo cargo la simiente de Cristo en una vasija de barro tan imperfecta, en una vasija de barro que se quiebra tan fácil. Y con todo y eso, sus misericordias son nuevas cada mañana. Y su fidelidad cada noche. Y yo creo que cuando nosotros clamamos desde nuestros espíritus, Abba Padre, es el clamor del Hijo que sabe que su Padre es real. Y llegar a esa dimensión que yo estoy segura que esa mujer entendió y recibió por revelación cuando tuvo el encuentro con esa plenitud de la deidad, la gracia misma manifestada, en verdad, su vida fue totalmente transformada. Dígale a su vecino, su vida fue transformada. Y nosotros debemos de procurar esa transformación en nuestras vidas. Entonces yo voy a hacer una pequeña introducción. Creo que voy a traer un mensaje corto hoy, porque luego tenemos algunas cosas importantes. Y quiero introducir una miniserie, otra miniserie relacionada a la gracia. Como hemos dicho, esto es un misterio tan y tan grande que hacemos un intento para tratar de decodificarlo. Pero en este sentido, como lo había mencionado meses anteriores, quiero hablarles, y el título de esta miniserie se llama La palabra, o sea, de Dios, sabemos que es la palabra de Dios, es el conducto de la gracia. Y un conducto puede ser una tubería, una cañería, un conducto puede ser un canal o la canalización, porque dependiendo de la visión que nosotros podamos tener, es un conducto, o sea, la palabra, y eso hemos hablado de la gracia, pero hoy quiero asentar la doctrina del por qué la palabra de Dios es el conducto de la gracia. Y mientras más apegados estamos nosotros a la gracia, mientras más abrazamos, mejor dicho, la palabra, más conectados estamos a la palabra, con una decisión de obedecer la palabra, de encarnar la palabra, de permitir que esta palabra pueda trabajar en nosotros, realmente seremos llenos de su gracia. Y como hemos aprendido, la gracia procura afirmarnos en la identidad de hijo, porque la crisis mayor sobre el planeta Tierra es una crisis de identidad. Los terapeutas, los psiquiatras y los médicos y otros más, y hasta los abogados, yo creo que en todas las competencias humanas, realmente podemos decir que el problema de la Tierra es un problema de identidad, que el hombre realmente no sabe quién es. Y si nosotros podemos formar hijos en la identidad de ser el Hijo de Dios, yo creo que nuestras vidas serán transformadas y cambiadas. Así que dígale a su vecino, la palabra de Dios es el contenedor y comunicador de la gracia. Entonces en el Salmo 45, la porción B, o sea, la porción final del Salmo 45:2 declara: la gracia se derramó en tus labios, por lo tanto Dios te ha bendecido para siempre. Podemos decir, bueno, sabemos que está hablando del Cristo, pero también todos nosotros estamos en Cristo. Y cuando traje la serie del primogénito, de la compañía del primogénito, lo puedo buscar en el sitio web, precisamente una de las cosas que decíamos acá es que el primogénito, esa compañía, como habla Hebreos, de esa compañía de primogénitos, que como se mencionó anteriormente, cuando un sembrador
un agricultor siembra un campo, ese campo bello de trigo, hay unas espigas que surgen primero. Y esas espigas que surgen primero no son propiedad del agricultor, son propiedad del Señor, y por eso los agricultores las recogían y se le entregaban al sumo sacerdote, se le entregaban al sacerdote como un reconocimiento de que ese sacerdote representaba a Dios y que traía las instrucciones, y el sumo sacerdote, que era aquel que podía una vez al año hacer los sacrificios necesarios para el perdón de los pecados. Y pensar, creo, una palabra que Gilbert trajo con relación, creo que es Hebreos capítulo 9, cuando hablaba de la reforma, de cómo nosotros, por estar conectados al sumo sacerdote o al supremo sacerdote que es Cristo, en Él nos constituyó reyes y sacerdotes. Entonces eso es un privilegio y una asignación muy grande que nosotros tenemos. Pero volviendo a la compañía de los primeros frutos, a ese cuerpo de hijos maduros, Dios le da una doble boca, digan doble boca. Que aunque tenemos una boca natural, también el Señor los unge para que traigan la palabra de Dios. Entonces, así como pidió Salvador, ese es mi deseo, que la palabra que recibamos, vamos a ser como niños. Y si no la entendemos, no se preocupe. Permanezca conectado a la palabra de gracia, que tiene poder para transformarle a usted, que tiene poder para darle herencia entre los santificados, que tiene poder, ¿saben? De producir una introspección interna, una evaluación a la luz de la palabra. Señor, ¿en qué área yo estoy mal? Y la palabra es dada no para condena, sino para nosotros ser reconciliados a la posición de hijos que tenemos. Estaba escuchando a Joseph Mater, un apóstol de los Estados Unidos, colega de nuestro pastor o padre espiritual, y él hablaba de las 4 R's. Y él mencionaba, espero no recordarme, él hablaba de las 4 R's, que es, la primera R es la R de la reconciliación, la R de la restauración, la R de la reforma, y la R de, bueno, en inglés se dice revival, en español se dice de avivamiento. Pero las 4 R, yo tenía un negocio muchos años atrás, en el 1998, en el cual me enseñaron las 4 R's, que es la R de aritmética, la R de lectura, la R de escritura y la R de computadoras, bueno, computación. Antes eran las 3 R's, que eran las 3 R's fundamentales para la formación de la educación de un niño o una niña. Luego se introdujo la R de la computación, en inglés es computer, la R de la computadora, y luego cuando escuché el viernes a Joseph Matera mencionar que este gran mover apostólico, que empezó ya yo diría casi 30 años atrás, según la estimación de apóstoles genuinos, dicen que es el mover que está creciendo más sobre la tierra. Y el mover de la reforma apostólica tiene la intención de que la iglesia vuelva a su diseño original. Que la iglesia vuelva a su diseño original. ¿Y por qué tiene que volver la iglesia a su diseño original? Porque la iglesia se ha deformado. Entonces el Señor, para poder terminar con esta era o hacer lo que Él quiera hacer, porque el Espíritu Santo, que es el Espíritu del Padre y del Hijo, cuando el Señor Jesús, el Cristo, declaró: es necesario que yo me vaya, yo les entrego a ustedes el otro Consolador. Yo me imagino cómo se sintieron sus discípulos y sus apóstoles: se nos fue, ¿y ahora qué? Pero Él envió la exacta representación del Cristo, porque ¿quién es el Espíritu Santo? Nuestro Paracletos, el que nos revela al Padre y al Hijo, nuestro abogado, quien nos defiende, quien nos convence de pecado, justicia y juicio. ¿Quién es el Espíritu Santo? El que siempre está con nosotros, que aunque fallamos y tenemos luchas internas, como todos lo tenemos, incluyéndome a mí, está siempre a nuestro lado. Pero se nos enseñó
en la religión, que en el momento que pecábamos, Él se iba y nos abandonaba. Y yo doy gracias por la estación en el cual, con mucha honra a Dios, le doy la honra a Dios, en julio precisamente, en un par de semanas, voy a cumplir 19 años en el cual esta estación me fue revelada. No son 2 años, son 19 años. Y cuando miro atrás, me puedo identificar con esa mujer samaritana, porque ella estaba totalmente deformada, totalmente fuera de la diana, pero ella reconoció al enviado de Dios. Y ella abrazó la palabra y dijo, yo quiero de lo que tú tienes. Dame de lo que tú tienes, porque yo no quiero seguir bebiendo de este pozo, porque he recibido la revelación que ese pozo no sacia las necesidades que yo tengo. Sí, el agua te puede saciar momentáneamente la sed que uno tiene, pero hay una agua, que es la palabra revelada, que no proviene de esta tierra, sino que proviene de los cielos. Y así como nosotros tenemos que beber agua en lo natural, también nuestros espíritus necesitan beber un agua cristalina, una agua pura, que proviene de los cielos, sin la contaminación del espíritu del hombre. Y es nuestra responsabilidad poder discernir. ¿Y saben la razón por la cual nosotros venimos a esta casa? O cada hijo y cada hija debe de venir a la casa de Dios. ¿Saben cuál es la razón? Para nosotros ser reconfigurados. Porque todos nos hemos desviado, aunque tengamos 45 años en Cristo. Venimos a la casa de Dios a nosotros ser literalmente cortados. Para que cuando la palabra salga como una espada y nos ofenda, porque la palabra le va a ofender a usted. Porque es una palabra que penetra. Y esa palabra cuando penetra, comienza a escanear todo nuestro ser interior y comienza a iluminarnos las tinieblas que cargamos. Y hay que ser humilde para permitir que la palabra de Dios pueda confrontar nuestras tinieblas. Porque imagínese que usted tenga 50 o 60 años en Cristo, y muera a los 80, conoció al Señor a los 20 años, y usted muere con toda tiniebla, con toda sombra de muerte, variación y oscuridad, y en esos años, en esos 40 o 50 años que usted estuvo en Cristo, no hubo una transformación. Porque si yo me resisto, esa mujer samaritana pudo haberse resistido, pero ella reconoció al enviado. Si no hay reconocimiento del enviado, entonces usted no puede recibir los regalos que ese enviado quiere darle a usted. Regalos espirituales, la gracia, por ejemplo. Entonces, nosotros venimos aquí a recibir nuestra porción de maná, a recibir la palabra que viene a confrontar mis tinieblas, la sombra de muertes, las variaciones y las oscuridades que nosotros cargamos. En un diplomado, que sabemos que somos 12 que estamos tomando ese diplomado y ya se fueron algunos adelante de esta casa, leí la frase de Bonaparte que dice que antes que un hijo naciera, había sido concebido 20 generaciones atrás o 20 años atrás. Y que de un pensamiento, no lo dijo Bonaparte, sino lo dijo otra persona, de un pensamiento es que se engendra un hijo. Y eso hace tanta relación con la palabra porque nosotros fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. O sea que el Padre nos concibió a nosotros desde la eternidad. ¿Y qué anhela el Padre? Que nosotros seamos hijos maduros. El Señor no anhela cuántos millones o billones podamos tener en un banco, no, Él anhela que nosotros podamos cargar su imagen y semejanza. Entonces, ¿venimos a qué? A tener una experiencia donde los vellos de mi cuerpo se erizan porque sentí la presencia del Señor y ya sentí su presencia, ya yo estoy feliz y salgo por esa puerta. Nosotros venimos a ser confrontados con la palabra de Dios. Nosotros venimos a que esta palabra nos traiga corrección. Y si somos humildes, vamos a recibir la corrección con el espíritu correcto. No venimos aquí a saciar mis necesidades personales. Y sí es bueno que el Señor, tenemos falta de trabajo, que el Señor provea trabajo. Necesitamos resolver un tema económico, qué bueno, y Él lo hace. Pero la razón primaria por la cual nosotros estamos acá es para que los ojos de nuestro entendimiento sean renovados y la revelación de Cristo llegue a nuestras vidas para nosotros ser, no como nuestros ancestros fueron, sino para ser como Cristo.
Y es un proceso de desmantelamiento. Cuando esa señora dijo, ¿qué tengo yo que hacer? Dame de tu agua porque yo no quiero seguir viniendo a este pozo, porque este pozo no sacia la sed de mi alma, la sed que yo tengo en mi espíritu. Ella estaba hablando de migración. Yo estoy dispuesta a cambiar. Yo estoy dispuesta a buscar lo que yo tanto he anhelado de otra fuente. Señores, y ese era un pozo importante, era el pozo de Jacob, uno de los patriarcas. No era un pozo cualquiera. Entonces, lo que yo quiero hablarle, o por lo menos una leve introducción, porque ya el tiempo casi se me está acabando, es que nosotros tenemos que aprender cómo, y este es el cómo, se nos imparte exactamente la gracia. Porque si usted lo puede ver con sus ojos, yo estoy seguro que cortinas de terciopelo oscuro serán removidos. ¿Cómo se nos imparte exactamente la gracia? ¿En qué base? Y Salvador dio algunas pinceladas y Daniela también desde el inicio, porque la hora de llegada es a las 9:45, como ustedes lo saben. Y cuando venimos temprano estamos literalmente honrando a Dios y Dios honra a todos los que le honran. Porque venimos aquí a tener un encuentro con nuestro Dios Padre a través de su Espíritu Santo y las imparticiones de la multiforme gracia que se manifiesta en esta casa, como se mencionó anteriormente. Entonces, ¿cómo se nos imparte exactamente la gracia y en qué envase nos llega la gracia? Pues la gracia tiene un estuche. Jesús, el Cristo, se le presentó a la mujer samaritana en un estuche de un hombre. Y dice la Escritura que él no tenía hermosura alguna. No el Jesús que los pintores del Renacimiento lo pintan a él. No, él era un hombre burdo, de color oscuro, no sé el tono específicamente, pero un hombre quizás color barro o color mediterráneo. Pero aparte de todo eso, ¿cómo nosotros podemos traspasar los velos que cargan los seres humanos, color de piel, condición social? ¿Cómo nosotros podemos romper todos esos velos y ver más allá, como Pablo declaró? No conozco a nadie según la carne. ¿Saben lo que Pablo estaba diciendo? Yo no conozco a nadie según su genealogía ancestral. No conozco a nadie según su ADN, según la genética, porque nosotros, creo que escuché 120 generaciones atrás, somos el conjunto de 120 generaciones hacia atrás. Sí, ese es el hombre natural, pero ¿y qué del hombre espiritual? Donde Dios nos saca a todos nosotros de familias con debilidades y también con virtudes, y por qué no, y nos reforma para nosotros poder tomar la forma del Cristo. Entonces, ¿en qué envase nos llega la gracia? Y meditaba, cuando Jesús entró a Jerusalén, Él se colocó sobre un burro. Y como hemos mencionado múltiples veces acá, ese burro pensó que todos los aplausos y que todas las alfombras y los mantos, el burro decía, wow, qué importante soy yo. Pero Jesús, ese burro recibió los beneficios de haber cargado al Cristo, pregunto yo. Claro que sí. No tenía que caminar sobre piedras no tenía que caminar en un camino polvoriento, lleno de piedras y de obstáculos. No, le abrieron el paso al burro. Entonces, ¿en qué envase nos llega la gracia? Y específicamente, si vamos a crecer completamente en Él, entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué tengo yo que hacer? Yo voy a ir esta mañana literalmente lo que yo llamo a suero de miel de abeja. Y mire, yo tengo mucho contenido ahí, pero voy a ir a suero de miel de abeja, porque mi intención es la internalización de cada pregunta. Porque como dije, esto es una miniserie, entonces más adelante continuaremos con esta miniserie. Entonces, todas las preguntas que yo les he hecho a ustedes dependen básicamente de dos factores importantes. Número uno, y quiero que me escuche bien. Número uno, su exposición a la verdad. Estuvimos nosotros observando en las series anteriores cómo nosotros tratamos de descomponer la gracia. ¿Qué tiene la gracia? ¿De dónde proviene la gracia? Hablábamos de gracia y verdad, hablábamos de la palabra. Juan capítulo 1, léaselo de nuevo. Y veíamos cómo
la gracia y la verdad traían la gloria. No puede haber gloria sin la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Pero podemos decir, ¿y por qué no vemos la gloria si mucha gente predica la palabra de Dios? Vamos a ver adelante. El por qué. Si toda la iglesia predica de Cristo, si toda la iglesia predica lo que está escrito, entonces ¿por qué la iglesia se encuentra como se encuentra? Eso lo veremos más adelante por igual. Entonces, a esas preguntas contundentes que las hice repetitivamente, porque la repetición es la madre de la perfección, hay dos factores fundamentales. Aquí están. Número 1, la exposición suya a la verdad de la palabra de Dios. Me acuerdo que muchos años atrás en esta casa yo hablaba, tengan mucho cuidado con las voces ilegales que ustedes escuchan. Porque como se dice, en vez de bar hopping, ustedes saben lo que yo estoy diciendo a la juventud, eso es una frase muy, bueno, revoco lo dicho, no es lo que es una frase donde la juventud va de un restaurante a otro restaurante, de un restaurante, vamos para la zona colonial, un ícono de UNESCO, etcétera, etcétera. Y nos encontramos en tal sitio, y luego nos vamos a otro sitio, y luego nos vamos, eso es una costumbre también que se da en España, eso es algo. Entonces, hoy en día, dentro de la iglesia se ha dado eso. Yo escucho a fulano, después mañana yo escucho a sutano, después yo escucho a tal ministro y después yo escucho, entonces tenemos un melange, o eso es una palabra francesa, o un sincretismo. Y a la hora de usted aprender la palabra, usted coge un chin de alguien por aquí, no que en el norte yo cojo del norte algo, cojo del sur algo, cojo del este algo, y voy cogiendo un chin de todos los predicadores y yo preparo mi propio mensaje. Y le decía, cuidadito, cuidado con las voces ilegales que usted está escuchando, porque no todas las voces son legales. Salvador mencionó la palabra querux. En Romanos también habla bendito el que viene en el nombre del Señor, y también habla de los pies de aquellos. Benditos son los pies de aquellos, parafraseando, que anuncian las buenas nuevas. No todo el que predica ha sido ungido por Dios y llamado por Dios para predicar. Porque ¿cómo irán si no hay quien les predique? Romanos declara, 9 por ahí. Entonces, el punto número 1 es su exposición a la verdad, su responsabilidad de cómo usted se expone a la verdad de la palabra. Porque si usted está escuchando una fuente que no habla la verdad, usted no va a recibir gracia, usted va a recibir otra cosa. Número 1, su exposición a la verdad de la palabra de Dios. Y número 2, diga su actitud interna. Su actitud interna. Y siempre pienso en Judas, que estuvo con el Señor delante de la plenitud de la deidad, y su condición interna lamentablemente lo llevó a abortar. Por eso, lamentablemente, él se destruyó, él mismo. Y dice algunas versiones en inglés que desde su vientre, o sea, de aquí, él se cayó. Yo sé que la versión en español dice que como que él se ahorcó, pero también en algunas otras versiones, en otros idiomas, él se cayó después que compró el famoso solar, el campo de sangre, que tiene otro nombre, a Séldama, exactamente, que es el campo con el cual, con las 30 monedas de plata, vendió al Mesías. Parece que estaba en ese campo, no sé, y él se cayó. Y desde esta parte de acá salieron todas sus vísceras. ¿Y saben lo que esto representa? El Espíritu. Los apóstoles genuinos de Cristo cargan una canasta con el pan para dispersar el pan. Pero Judas, por cuanto negó, su canasta se reventó. ¡Buf! Y perdió el propósito. Y es llamado a perdición. Entonces, la manera principal en la que se imparte la gracia es a través de su palabra. Necesito que internalicen esto. Porque a veces nos preguntamos, ¿y por qué tal hermano, tal hermana están como en un incremento de crecimiento y todo eso? Es porque están expuestos a la palabra. Se sientan a escucharla.
por ejemplo, las personas que colaboran para hacer la guía de esta casa, obligatoriamente se sientan y tienen que darle atrás y para adelante y atrás y para adelante y atrás y para adelante. En ese ejercicio, usted está recibiendo gracia. Y esa palabra se queda incrustada en su espíritu. Pero si no nos conectamos a la palabra de verdad, y sobre todo tampoco si no recibimos al burro que trae la palabra, lamentablemente también usted está desperdiciando la gracia. Entonces, y es importante también que nosotros entendamos que la verdad, sí, pero también hay una verdad presente que el Espíritu Santo de Dios está trayendo en esta estación. Donde hay principios que el Espíritu Santo ha amplificado, donde el Espíritu Santo ha traído revelación de ciertos principios que estaban siempre en las Escrituras. Si nosotros 40 años atrás, no 30, porque ya esta reforma tiene 30 años en el planeta, pero es como una ola inmensa, es como un tsunami. Yo le llamo el tsunami del Espíritu Santo, que llega a todas las naciones. Pero son pocos que entran en ese tsunami. Y que al entrar en ese tsunami del Espíritu son lavados por la palabra. ¿Saben? Que los tsunamis tienen violencia. Ustedes saben lo que puede hacer un tsunami, puede destruir. Pero esa destrucción no es para condenación ni para destrucción de nosotros, es para que de nosotros se ha eliminado todo lo que es una piedra de tropiezo o todo lo que no ha sido construido en Cristo. Yo estoy hablando, no sé si me estoy explicando bien y si están conmigo, porque a veces lo que uno ve se le hace un poco difícil a uno expresarlo. Entonces, la manera principal en la cual la gracia se imparte es a través de la palabra de Dios y específicamente en referencia a la verdad presente. ¿Qué está hablando el Espíritu de Dios en esta estación? Habla de la identidad del Hijo, se habla de la familia de Dios, se habla que Dios coloca un líder que le llamamos Padre Espiritual, Padre Sustituto, que también se le puede llamar un mentor, aquel que forma hijos, pero esos hijos no están a la merced del Padre, no, son de nuestro Padre Celestial, pero Él nos coloca para configurar nuestra alma, porque en la medida que nuestra alma va prosperando, nosotros, todas las bendiciones nos van alcanzando a nosotros. Pero esta verdad presente debe ser una palabra auténtica. Deben ser instrucciones precisas y concisas en relación a la palabra de Dios. Y esta palabra que es impartida, no puede ser impartida por cualquier persona. Miren, yo les voy a decir algo, yo conozco muchos ministros. Y yo pudiese estar trayendo, cuando yo viajo, por ejemplo, yo pudiera decirle, pastor, venga y predique, pastora, venga y predique, y tengo relaciones. Pero ¿quién mejor que los hijos que se están formando, que cargan esta doctrina? Que deben de cargar el espíritu del padre de la casa para poder impartir bajo el mismo espíritu. Porque lo que es espíritu, es espíritu. Imagínense, por ejemplo, que yo traigo esta palabra y viene uno de los líderes y habla de otra cosa totalmente diferente o opuesto a lo que se viene enseñando. ¿Saben lo que eso va a producir? Un choque de aguas. Y el choque de aguas no produce vida. Produce confusión, entre otras cosas más. Entonces, a este padre espiritual también se le requieren ciertas condiciones. Debe ser un padre confiable y debe ser un padre que está conectado a una fuente auténtica, un apóstol auténtico de Cristo en esta era. Yo me imagino que en la época de Pablo, cuando Pablo hablaba, yo entiendo que habían personas que podían discernir que era el mismo Cristo que hablaba, ¿sí o no? Pero nos cuesta creer que hoy en día pueden haber hombres que puedan hablar directamente de parte de Cristo y que sea difícil que nosotros lo podamos reconocer. ¿Me explico? Pero sí podemos leerlo en las Escrituras y darnos cuenta que un Tito, un Timoteo, un Filemón, la carta
un Onésimo, mejor dicho, entre otros más, una Loida, una Lidia, entre otros más, podían ver a Pablo, y déjeme decirle algo, Pablo no era un hombre con un aspecto físico muy agradable. Pablo decían que era un hombre extremadamente bajito, no era enano, no, pero tenía una estatura muy bajita, y que él le dio una enfermedad en los ojos que está intrínsecamente relacionado a la tiroides, donde los ojos se brotaron, hipotiroidismo le llaman a eso. Y él no tenía un aspecto favorable, pero cuando Pablo hablaba, era Cristo mismo hablando a través de Pablo. Pero si yo me quedaba en el aspecto físico, decía, bueno, ¿qué es lo que va a traer este hombre? Porque su apariencia física ni siquiera me es agradable. Pero y aquellos que podían trascender el velo, el estuche físico, y donde su espíritu recibía un testimonio, que su espíritu brincaba por dentro, que es el mismo Cristo que está hablando. Y yo me imagino que aquellos que recibieron esa revelación honraban a Pablo, servían a Pablo. Siempre pienso en Onésimo. Qué transformación tan grande sucedió en la vida de Onésimo. Léanse esa carta corta, precisa y concisa. Y como ese hombre en una cárcel, cumpliendo un castigo de pena, fue transformado por un factor importante. Él estaba expuesto a la verdad. Pero otro factor importante, abrazó al enviado de Dios en medio de una cárcel. Entonces recibió todos los beneficios que le traía ese enviado. Entonces, por eso nosotros en esta casa rendimos cuenta. Nosotros no vivimos como independientemente, nosotros rendimos cuenta porque hemos observado en las Escrituras que todos los diseños que Dios ha establecido para la humanidad, siempre nosotros tenemos a alguien a quien rendirle cuenta por arriba. Sea su jefe en su trabajo, sea las esposas a los esposos, los hijos a papá y a mamá, a los padres, los hijos de Dios que se congregan en una casa espiritual, deben de rendirle cuenta al padre de la casa, así como yo rindo cuenta a mis padres espirituales. Porque no podemos vivir en el espíritu del individualismo, como se habló aquí por los labios de Salvador. Entonces, si nosotros estamos conectados de una manera sólida, y si recibimos el fundamento apostólico y profético que se da desde Sudáfrica, ¿qué va a estar sucediendo en todas las casas espirituales dispersas en todas partes del mundo? Todos estaremos hablando una misma cosa, todos estaremos, lo que se llama tupos, es una palabra en griego, espero pronunciarla correctamente, donde me acuerdo que cuando cumplimos los 3 años, al apóstol Tamo fue al Hotel Renacimiento, que estaban allá, y él dijo que a cualquier nación que usted fuera, o cualquier iglesia que usted entrara en cualquier nación de la tierra, deben de tener el mismo diseño. Pero es el diseño de las Escrituras, no es el diseño que se inventa el pastor, la pastora, o como le enseñaron, sino el diseño que está en las Escrituras. Y es un modelo fidedigno de los planos celestiales que han sido dados en las Escrituras. Y lo más importante en el corazón del Padre es precisamente su familia en la tierra. Ahí es donde late el corazón del Padre. Ahí es donde late. Y Él sabe, como declara el Salmo 68, que Él hace habitar a los desamparados, a los huérfanos, a las viudas, a los marginados, en unidades de familia. ¿Para qué? Para que puedan recibir la identidad de hijo. Y Él sabe que si recibimos la palabra de la verdad impartida por un padre, ¿qué va a suceder entonces? Que esos hijos y esas hijas de Dios serán transformados para cargar su gloria. Cargar la gloria de Dios no es algo que usted lo hace de la noche a la mañana, es un proceso de crecimiento continuo. En la medida que usted va creciendo en la gracia de Dios, usted va recibiendo unos galones, los galones, ¿saben?, de los generales aquí, y unas medallas, unas condecoraciones, yo hablando figurativamente, y entonces usted puede entrar en tal territorio, en tal territorio. Por eso decimos que el nivel de guerra espiritual más alto es cuando los apóstoles genuinos de Cristo entran en territorios
y por la palabra, la doctrina de Cristo que predican y que enseñan y comienzan a desmantelar los conceptos erróneos, los usos y costumbres erróneas de esos ciudadanos, aún dentro de la misma iglesia, porque estoy hablando dentro de la misma iglesia. Entonces esos principados, esas potestades y huestes de maldad comienzan a debilitarse. Y la palabra de Dios comienza a producir un fruto en la vida de cada hijo y de cada hija. Ese es el nivel más alto de guerra espiritual. Y sabe también, cuando usted opera en la paternidad espiritual, que es una enseñanza que voy a traer a aquellos que la conocen ya, también uno recibe cobertura. Y cuando vienen ataques, por cuanto estamos sometidos, estamos en obediencia, estamos creciendo, tenemos nosotros una cobertura. Y la cobertura no es un hombre, sino el mismo Cristo, que está sobre ese hombre escogido por Dios, para traer cobertura, para preservación, para provisión y para protección de los hijos y las hijas de Dios. Entonces, las disposiciones internas, las actitudes internas que cada uno de nosotros cargamos, depende mucho del contenido de la gracia que usted va a recibir. Un requisito que lo hemos recalcado desde el año pasado es la humildad. Es ser corregible. Que cuando a usted se le corrige, aunque le duela, porque a todos nos duele la corrección, usted llevarlo a oración y decirle, Señor, ¿qué tú me quieres mostrar? ¿Qué hay en mí que yo no me puedo dar cuenta? La humildad es un prerequisito para una persona ser lleno de gracia y de verdad. También otro factor importante que Salvador lo mencionó, la honra. Si usted honra a Dios, Dios lo va a honrar a usted. ¿Y cómo usted honra a Dios? También sometiéndose. Aquella persona que Dios coloca en su soberanía sobre su vida, para que usted pueda recibir una transformación y una renovación del huérfano al hijo maduro en Dios. También otro factor que nos permite a nosotros recibir gracia sobre gracia es la generosidad. Le quiero decir algo, Dios nos prospera a nosotros con un propósito de que nosotros seamos un conducto de bendición para otros. El Señor no nos bendice a nosotros para nosotros acumular y acumular riquezas. El Señor nos da para nosotros ser ese circulante que bendecimos su cuerpo, que nos hacemos uno cuando hay una necesidad, que pensamos en el hermano más que en uno y que nos ponemos a la disposición, como hemos mencionado. Dios recibió primero a Abel y después recibió la ofrenda de Abel. Que en Hebreos 11 habla que todavía se habla de la sangre de Abel y todavía se habla de Abel en la iglesia de Cristo. Entonces es importante que nosotros abracemos qué condición, qué actitud, qué disposiciones internas hay en mí que pudieran revocar o que pudieran despreciar la gracia. Es un tiempo, miren, nosotros estamos en el día de la provocación, día de la provocación. Nosotros venimos a la casa de Dios a ser provocados. ¿Saben que la palabra de Dios molesta, irrita? Como alguien me decía, que venimos aquí a morir. No es que si no hay muerte no hay resurrección. Y yo por eso entiendo que acá viene quien Dios manda. Ahora en el proceso Dios lo puede mandar a usted. Ahora el tiempo dirá la capacidad que usted tiene de recibir la palabra y de obedecerla. Porque hay dos grandes testigos en la tierra, el tiempo y la verdad. Entonces, las actitudes y disposiciones internas muy específicas dentro de nosotros, a saber, la humildad, la generosidad, el perdón, la honra. Y cuando estudiamos en Lucas 2:40, que lo repetimos, y Lucas 2:52, vimos la palabra auxano, cómo Jesús, siendo un niño, no se esforzaba porque era un niño, pero la gracia estaba sobre él. Y esa gracia, como esa hormona de crecimiento, le permitió a él a crecer en gracia, en estatura y en sabiduría. Investigando un poquito en el verso de Lucas 2:52, la palabra crecimiento también tiene una relación con la palabra procopto. Y esta palabra habla
de que como la gracia, o sea, en el contexto de la gracia de Lucas 2:52, nos golpea. Oigan bien, la gracia nos puede golpear. Cuando estamos en un proceso de crecimiento, no lo tomen en el concepto equivocado de maltratar. Es cuando, déjeme decirle el concepto que quiero decir para no traer confusión. El procopto, esa porción de las Escrituras, cuando habla de que creció en Lucas 2:52, habla de que nosotros debemos ser impulsados hacia adelante, como dando golpes. ¿Saben que nosotros tenemos que golpear nuestros cuerpos? Por favor, no lo hagan como aquellos que entraban en monasterios y tenían literalmente un látigo porque entendían que era la carne. No, es aquí la renovación de nuestro entendimiento. Este cuerpo físico que llamamos la carne, pero en la carne también llamamos al alma. Porque el hombre natural también tiene un espíritu y un alma. Si somos gobernados por el alma, entonces somos carnales. Si somos gobernados por el espíritu, entonces somos seres espirituales con un alma tan y tan importante como el espíritu, al igual que nuestro cuerpo físico. Pero esta palabra crecer, creció de Lucas 2:52, nos habla de cómo la gracia nos hace impulsar hacia adelante, nos hace aventajar, nos hace conducir y crecer e ir en adelante. Pero su sujeción, y aquí hay un punto fundamental que quiero que todos me escuchen. Un punto fundamental es que para que Jesús creciera en gracia y en verdad y en estatura para con los hombres y para con Dios primero y los hombres, Jesús se sometía a las palabras de su padre espiritual, su padrastro, que lo iba formando, que le enseñaba la Torá, que lo llevaba a la sinagoga, que le enseñaba también el arte de la carpintería, porque nosotros tenemos también que aprender destrezas en lo natural. Ahora, no descansar en las destrezas, sino descansar en la gracia de Dios. Y su sujeción voluntaria a las palabras y los consejos que le daban sus padres, quienes representaban a Dios Padre en su vida, porque Él se movía bajo el principio de la paternidad espiritual. Un principio que yo les exhorto que oren para que el Señor se los revele, porque es un principio espiritual. Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios de toda generación. Abraham fue el padre de la fe, y todas las naciones serían benditas en Abraham, por cuanto su fe fue más que suficiente para ser el padre de las naciones, de aquellos que se someterían al Cristo. Entonces Jesús, que es Dios mismo hecho carne, vino a la tierra y automáticamente fue dotado por Dios, fue lleno de gracia y de verdad, para que Él pudiese mostrarse a la humanidad y los hijos pudiesen ver un modelo palpable, lo que hemos visto, lo que hemos palpado con nuestras manos. O sea, se podía tocar a Dios encarnado en plenitud en Jesús el Cristo. Y Él vino como hombre para mostrarnos a nosotros cómo nosotros debemos de adoptar la posición del hijo. No adoptar la posición del huérfano, porque éramos huérfanos. Al recibir a Jesús el Cristo, fuimos trasladados, insertados en la familia de Dios. Y yo como miembro de la familia de Dios, que está dispersa en toda la tierra, y que hay una familia en los cielos y una familia en la tierra, debo de adoptar la mentalidad del Hijo de Dios. Y si en un momento determinado de mi peregrinaje no estoy operando como hijo, háblese, alma mía. Es el huérfano en ti que está operando. Alíñate al propósito eterno de tu existencia. Entonces es importante que nosotros entendamos que tenemos que adoptar esta posición. Y para yo adoptar la posición de que soy hijo, yo no voy a decir como un mantra, soy hijo, hijo soy, hijo soy, hijo soy. No, no se trata de eso. Se trata de estar conectado a la palabra, a la voz legal que Dios ha colocado sobre sus vidas.
y oír y oír y oír y tomar anotaciones. Pero yo entendí otra cosa. Déjame darle para atrás. Esto es. Señor, yo no estoy entendiendo lo que se dice, pero necesito espíritu de sabiduría y de revelación para entender lo que tú me estás impartiendo a mi espíritu. Porque la gracia es impartida de espíritu a espíritu. Y si mi espíritu no lo recibe primero, mi alma no puede recibirla. Y yo deseo que usted sea prosperado en todas las cosas, así como prospera vuestra alma. ¿Y por qué no se dijo así como prospera tu espíritu? Yo deseo que seas prosperado. Porque nuestra alma, que tiene memoria, que carga una genética ancestral, donde nosotros sabemos que ahora en Cristo, por cuanto somos seres espirituales con un alma y un cuerpo, ahora estamos llamados a desmantelar todo concepto, precepto, uso y costumbres que en el núcleo de nuestra familia, que en las escuelas, en las universidades, en nuestro medio ambiente nos fueron bombardeando, como se mencionó aquí. En otras palabras, la humanidad ha sido secuestrada y el cerebro de la humanidad en sentido general ha sido lavado. Entonces nosotros entramos a la familia de Dios y empezamos el lavatorio de los ojos de nuestro entendimiento. La palabra de Dios nos lava, nos limpia y nos dice, soy el Hijo. Esa es mi posición. Soy el Hijo de Dios. Y como hijo tengo herencia entre los santificados. Pero la herencia mía se irá manifestando en la medida que yo crezca de gracia en gracia y de gloria en gloria. Pero debe de haber una disposición, como hablábamos en semanas anteriores, perseverar en la gracia. Esa responsabilidad es suya. Yo no puedo imponerle a nadie lo que es su responsabilidad. Sí puedo enseñarle la doctrina para que nuestros ojos sean abiertos y cada cual entienda. Yo tengo una cuota de responsabilidad. No solamente de crecer en la gracia de Dios, sino también, Señor, ¿cómo yo puedo servir en tu casa? Yo quiero servir. Yo quiero que tu casa esté hermosa, como Ageo que se leyó, capítulo 1. Yo no puedo solamente pensar en mi casa natural, sino en tu casa. Y cada cual poniendo un granito de arena y cada cual hermoseando la casa de nuestro Padre. Y también aprendemos de Él cómo adoptar esas disposiciones y patrones de conductas que nos hacen ciertamente a nosotros crecer en su gracia. Miren, mis amados, si nosotros abrazamos la gracia de Dios y nos disponemos a través de una disciplina de vida, de aquí a un tiempo nuestras vidas serán transformadas. Esto es una realidad, esto está en la palabra de Dios. Y este será nuestro enfoque, ya el tiempo se me acabó. Este será nuestro enfoque fundamental y vamos a considerar cómo el escuchar y obedecer. Yo escucho y obedezco. Escucho la palabra y obedezco. Se va a convertir en nuestras vidas en la metodología principal por la cual nosotros podemos adquirir gracia sobre gracia. ¿Usted quiere crecer en gracia? Para que luego no se esté comparando con otros hermanos, otras hermanas, ¿y por qué ese hermano está creciendo? ¿Okay? ¿Cuál es la disposición interna que hay en el corazón del hermano para estar conectado a la gracia? ¿Y cuál es el vehículo que ese hermano, esa hermana está usando? Hay personas que me dicen, yo quiero crecer, ¿qué tengo yo que hacer para crecer? Escuche los mensajes que se imparten en esta casa. No una vez, todas las veces que fuese necesario. ¿Por qué? Porque su mente está entrando en un proceso de renovación, de transformación, de sanidad, de estar alineados a la palabra de Dios. Entonces creo que la voy a dejar acá porque tenemos varias cosas que compartir con ustedes en el día de hoy. Y voy a dejar todo era lo que quería compartir con ustedes hoy. Vamos entonces a preparar el tiempo del partimiento del pan y del vino, como que el tiempo voló. Y nosotros disponernos, hay demasiadas distracciones. Yo creo que las redes son un medio para enredarnos a nosotros. Y creo que nosotros debemos de ayunar de las redes, porque hasta para entrar a la casa del Padre, muchas veces tenemos que estar con los celulares. Yo sé que tienen la Biblia en sus celulares algunos. Por favor, no estoy hablando de ustedes. Pero nosotros tenemos que desintoxicarnos
A veces observo los niños más pequeños de esta casa, cómo están escuchando la palabra y la reverencia que tienen hacia la palabra de Dios. Sus almas están siendo prosperadas, siendo niños. Y por eso es que nosotros valoramos que los padres inviertan en sus hijos. Desde que son chiquititicos, es más, desde que están en el vientre de sus madres. Que serán los futuros ministros del mañana. Entonces, quiero compartir con ustedes algunas palabras antes de concluir con estos elementos del pan y del vino. Y si aún puede subir, me agradaría mucho. Cada vez que nosotros venimos a la casa y recibimos estos elementos del pan y el vino, son elementos de gracia. No tomemos a la ligera porque lo hacemos cada vez que nos reunimos, los miércoles y los domingos. Hagamos de esto un momento importante de nuestra existencia. Cuando nosotros recibimos una palabra que puede ser una exhortación, una palabra que nos lleva a nosotros a hacer una introspección, ¿cómo estoy yo delante de Dios? ¿Cómo estoy yo delante de la palabra de Dios? ¿Cómo yo recibo la palabra de Dios? ¿Qué yo hago con ese regalo del cielo que yo recibo? Saben que la gracia es un regalo inmerecido. Y hemos aprendido que, o por lo menos estamos dando los pasos pininos para entender que la vía suprema para nosotros crecer en gracia se llama el escuchar la verdad presente. Pero ¿qué yo hago con esa palabra? Porque hay 4 tipos de corazones en las Escrituras. La semilla, que es la palabra que cayó junto al camino. La semilla que cayó en los abrojos y nos ahogaron los problemas de esta vida. Y dice la Escritura que esa palabra la recibieron con gozo, pero vinieron los problemas de la vida y ahogaron la palabra porque no había un buen fundamento. Y aquella palabra que cayó sobre la piedra se secó cuando salió el sol abrasador y no produjo fruto. Vamos a examinarnos nuestros corazones y a preguntarnos como la primera pregunta que Dios le hizo a Adán, que la voy a repetir de la semana pasada. Adán, ¿dónde te encuentras? Hijo, hija de Dios. ¿Dónde nos encontramos? ¿En nuestra travesía, en nuestro peregrinaje? Esa mujer samaritana, esa mujer que me maravilla porque ella tenía que sacar el agua del pozo al mediodía. ¿Saben por qué? Porque al mediodía nadie va al pozo a sacar el agua porque hay un sol abrasador que quema. Pero ella tenía que buscar esa agua escondida, porque era una mujer que tenía una reputación tan mala. Había tenido 5 hombres y el 6º que tenía no era ni siquiera de ella. En ese tiempo, la reputación de una mujer, cuando le llamaban adúltera, perversa, la sociedad la separaba, la sociedad no quería saber de esa mujer nada. Entonces ella iba a buscar el agua en el famoso pozo de Jacob. Pero ella sabía que sacaba agua, y aunque tuviese una sed en lo natural, primero en lo natural y después lo espiritual, ella seguía con la misma sed, con el mismo vacío existencial. Y un día tuvo un encuentro con el enviado de Dios. Como se mencionó, ir por Samaria, por el camino de Samaria para llegar a Galilea era un camino peligroso, porque los samaritanos y los judíos no se hablaban, porque los samaritanos habían desvirtuado la palabra de Dios, tenían un sincretismo. ¿Se acuerdan que yo le hablé? Cuando escuchamos diferentes voces que no son voces legales. Pero que fulano dijo esto, lo voy a abrazar, que la pastora del tal sitio dijo esto, que voy a entrar en un nivel de guerra espiritual. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Y esta mujer
El Cristo en su presencia sabía que se iba a encontrar con esa mujer. Y esa mujer trajo un gran avivamiento a Samaria. Por un pecador, por una pecadora arrepentida. Y déjenme decirle, la palabra arrepentimiento no es Señor, perdóname hoy que ofendí a mi hermano. Y donde el arrepentimiento yo me perdono. El arrepentimiento es algo continuo, es una metanoia, es una transformación de nuestro entendimiento. O sea, el perdón es, yo hago una introspección en mi vida, ¿dónde yo estoy fallando? Señor, revélame a la luz de tu palabra, ¿qué yo estoy haciendo mal? Y en ese proceso de esa mujer, cuando ella dijo, yo quiero beber de otra fuente de agua. Yo no quiero venir aquí a buscar un agua que no me sacia. Ella estaba declarando, estoy dispuesta a migrar a una posición de exactitud, a una posición de madurez, porque quiero una transformación total en mi vida. Realmente, nosotros anhelamos ser transformados. ¿Por qué venimos a la casa de Dios? Para que nuestras necesidades sean satisfechas y Dios haga un milagro y me saque instantáneamente del pozo cenagoso. Porque a nosotros nos condicionaron. Usted va a la casa de Dios a buscar lo que usted necesite. ¿Y saben cuál es la razón primordial por la cual venimos a esta casa? Para madurar como un hijo maduro, para crecer en gracia y en verdad. Si crecemos en gracia y verdad, la gracia se convierte en un campo magnético. La gracia nos hermosea. La gracia nos abre puertas de favores y misericordias. Porque la gracia también se manifiesta en favores. Y de repente hay ascensiones, hay puertas que se nos abren. Porque en la medida, miren, déjenme decirle, mis amados, y con esto voy concluyendo ya. Muchas veces nosotros estamos dando vuelta en un círculo vicioso, haciendo las mismas cosas, pretendiendo que haciendo las mismas cosas vamos a salir de ese círculo vicioso. Y no es así. Eso es lo que algunos le llaman esquizofrenia espiritual. Haciendo las mismas cosas esperando resultados diferentes. Vamos a detenernos todos y cuestionarnos. ¿Cuánto tiempo le dedico yo a la palabra? ¿Cuánto tiempo escucho yo la palabra? ¿Qué estoy comiendo? ¿Qué pan estoy comiendo? Porque un poquito de levadura leuda toda la masa, dice la palabra. Usted recibe una palabra contaminada y esa palabra va a contaminar su existencia. Y la gracia es muy sensible porque es la misma sustancia de la composición inherente al Espíritu de Dios. Y cuando hay divisiones, murmuraciones, cuando hay en medio de nosotros divisiones mentales, que yo opino, que tú opinas, como se habló al inicio, como el posmodernismo ha lavado el cerebro aún dentro de la misma iglesia. Tenemos el cuadro pintado de la iglesia, del libro de los Hechos de los Apóstoles. ¡Qué lejos estamos todos! Donde las decisiones que yo tome en mi vida deben estar por encima. No, mis decisiones no deben de estar por encima del bien común. Porque primero va Dios y mi familia. Entonces, crecer en gracia se requiere como esa mujer samaritana que se conectó a aquel que está lleno de gracia y de verdad. Esa mujer samaritana tomó esa gracia y al tomar de esa gracia su vida fue transformada y se produjo un avivamiento por causa de una mujer que no tenía reputación. La misma carta que Dios le escribió, que Pablo le escribió a Filemón. Onésimo fue transformado en la cárcel. Y al ser transformado en la casa, entró como un esclavo a la cárcel y salió como un hijo de Dios de la cárcel. Empoderado en la identidad de oye, Filemón, soy yo, Pablo, tú tienes una deuda conmigo. Oye,
Recíbelo a Él como si tú me estuvieses recibiendo a mí. Pero las condiciones internas, las disposiciones internas, los paradigmas internos en nosotros determinan la capacidad que tenemos de recibir esta gracia. Padre, te damos gracias. Gracias por tu gracia infinita. Gracias por tu gracia insondable. Gracias por tu gracia que nos transforma. Gracias porque en esta estación apostólica, que tiene ya 30 años sobre la faz de la tierra, está produciendo una reconciliación, una restauración, una reforma y un avivamiento de tu palabra. Y en la medida que retornemos a tu palabra, que abracemos la palabra de verdad, abracemos la verdad presente a través de un querux, que el querux es un enviado, a quien Dios unge los labios del enviado para traer palabra sin contaminación del espíritu del hombre. Y nosotros estamos dispuestos a abrazar tu palabra, ser revestidos como ese manto que José cargaba, el manto multicolor. Ese manto multicolor es una expresión de tu multigracia que cargaba un hombre que tipificó también a Cristo, como Moisés, Noé y otros más. Padre, sabemos que somos débiles, sabemos que no salimos de la diana. Nuestro corazón es engañoso y perverso. Padre, perdónanos como casa. Permite que podamos entrar en una metanoia donde el fruto de tu gracia sea evidente en cada hermano y cada hermana. Y que nos conozcamos en el Espíritu para honrar la gracia que tú nos has dado. Padre, que estos elementos de gracia tú los bendigas, oh Padre, y que nos sostengan en medio de nuestra debilidad. Padre, es tu verdad presente que nos informa a nosotros, no el contexto natural de la economía, de la industria, del comercio, del dólar, el yang, la libra esterlina, el euro. No, Padre, es tu palabra, es tu palabra. Y gracias te damos por recibir estos elementos. Y al recibir estos elementos, pasemos con reverencia ante ti, Padre. Límpianos y lávanos por medio del lavatorio de tu palabra. Y gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Comamos, familia. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Nos colocamos sobre nuestros pies. Castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo
que soy